Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la primera emisión del mes de abril de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El pasado 30 de marzo el Gobierno Nacional expidió los decretos de incremento salarial para 1.300.000 empleados públicos del orden nacional, burlándose de esta manera del acuerdo estatal firmado el pasado 18 de agosto. Toda vez que el incremento salarial se pagará el 30 de abril, lo cual significa que hemos perdido poder adquisitivo por la inflación que se ha exacerbado por la responsabilidad política del gobierno de Duque. La CUT y su equipo jurídico se encuentra estudiando la posibilidad de una demanda para reclamar la pérdida del poder adquisitivo del salario por los meses de enero, febrero, marzo y abril. Eso en términos técnicos se denomina la indexación salarial. Queremos comunicarles esta decisión a todos los trabajadores estatales. Asimismo, continúa el Gobierno Nacional incumpliendo el acuerdo estatal, en particular el punto de ampliación de plantas de personal. Cerca de 1.100.000 personas trabajan de forma deslaboralizada en la administración pública, cumpliendo funciones misionales, cumpliendo funciones permanentes. Para esos trabajadores reclamamos cumplimiento del acuerdo laboral y ampliación de la planta de personal para que se puedan vincular quienes cumplen funciones permanentes. Queremos felicitar a los nuevos congresistas del Pacto Histórico y de la Coalición de la Esperanza, que siempre apoyaron la protesta social desde el pasado 21 de noviembre del año 2019. Y queremos invitarlos a que sigamos coordinando las acciones sociales y acciones de carácter legislativo que redunden en beneficio del pueblo colombiano y de los trabajadores estatales y del sector privado. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia. Con una amplia participación se desarrolló el pasado 27 de marzo la Asamblea Popular del sector palmicultor para denunciar los abusos laborales de la industria de la palma en Colombia y acordar las acciones que garanticen sus derechos. La jornada convocada por la Coordinadora Sindical Palmera, conformada por diferentes sindicatos del sector, concluyó con una declaración política en la que se ratifica un plan de acción por el trabajo decente y la justicia social para los trabajadores de la palma. Fue muy importante la realización del encuentro, donde más de 800 delegados, representantes de todas las regiones, pudimos discutir el futuro de este sector, pero especialmente las condiciones laborales en las que viven estos trabajadores. Para la CUT, con el acompañamiento y la financiación de la FNB, del Centro de Solidaridad, con la participación de los centros de atención laboral, es sumamente importante porque es retomar la unidad tanto de estos sectores como de los trabajadores para la pelea conjunta. Logramos ponernos de acuerdo en unos términos de partida, pero también en una declaración política de qué es el rumbo que debemos asumir todas y todos los trabajadores como colombianos. Estuvimos reunidos trabajadores de lo largo y ancho del país, del sector palmero, afiliados en organizaciones como Sintra Proaceites, Sintra Palmas, Sintra Imagra, Sintra Inagro,
bajo el direccionamiento de la CUT, con la idea de fortalecernos y buscar caminos de unidad para defender esta arremetida antisindical por parte de la patronal. También poder unificar esfuerzos para presentar un pliego nacional de peticiones a Fedepalma del sector y continuar en esta lucha política sindical, unidos, enviando un esfuerzo, por supuesto, al empresariado, al gobierno. Las políticas antisindicales y de violencia que siempre hemos sufrido los trabajadores de La Palma a lo largo de la historia, hoy nuevamente nos convoca a unificar esfuerzos en esta defensa de los derechos de los trabajadores. Centenares de trabajadores se encontraron para compartir experiencias, para identificar las dinámicas de violación de derechos promovidas por las empresas palmeras, pero también para compartir las experiencias que han tenido como trabajadores de la manera en que enfrentan esas vulneraciones de derechos. Vieron que la mejor manera de enfrentar la generalizada violación de derechos en la industria es la presentación de un pliego único palmero. Eso permitiría una negociación para fijar las mínimas condiciones laborales en que deben presentarse los trabajadores del sector. Se aprobó la presentación de un pliego unificado y este primer encuentro se replicará de manera ejemplarizante igualmente en el Meta para aglutinar los trabajadores de La Palma en la Orinoquía colombiana. La CUT saluda la elección de Gilbert Wombo de Togo como director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a partir del 1 de octubre del 2022. La elección de Gilbert Wombo contó con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional. Wombo ha ocupado cargos del más alto nivel, como primer ministro de Togo en África, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y director general adjunto de la OIT. La CUT espera mantener una relación que propenda por un trabajo mancomunado en defensa de los derechos de los trabajadores del mundo, especialmente los colombianos, mediante un diálogo social efectivo. La pasada semana, el Consejo de Administración de la OIT eligió a Gilbert Wombo como el nuevo director general de la OIT, que asumirá en el próximo mes de octubre. Gilbert Wombo fue primer ministro de la República de Togo y ha desempeñado importantes cargos en el sistema de Naciones Unidas, incluyendo el de director general adjunto para las regiones de la OIT. En su primera locución, el director general electo ha reiterado el compromiso que esta organización tiene con la promoción de la justicia social. Ha recordado lo que está dicho en la Declaración de Filadelfia sobre que el trabajo no es una mercancía, sino que el trabajo tiene que ser una vía para la construcción de desarrollo sostenible para todos y para todas. Y, por supuesto, ha ratificado el compromiso que esta organización tiene para contribuir a la construcción de la paz, de la construcción de un mundo más solidario, un mundo con más desarrollo sostenible para todos y para todas. Seguramente en las próximas semanas vamos a escuchar su posición, vamos a escuchar sus nuevas ideas y vamos a escuchar cuál es su mensaje reforzado para que la OIT siga jugando un papel que corresponde al momento histórico que estamos teniendo a nivel mundial y, por supuesto, en la región y, por supuesto, también en Colombia. En actualidad, CUT nos acompaña Winston Petro, director del Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de la CUT. Quiero hacer un breve análisis del periodo que se inició el 13 de marzo, que va a concluir por lo menos el 29 de mayo, cuando se realiza la primera vuelta para escoger el candidato presidencial. Es un periodo lleno de expectativas porque vamos a elegir el presidente de la República en unas elecciones naturalmente cindadas por el hambre y la desesperación de las mayorías de los colombianos. Y
Por otro lado, alienta participación electoral entre dos protagonistas principales que son Gustavo Petro y a nombre del Pacto Histórico y Federico Gutiérrez, un hombre que todos saben su procedencia de derecha. El Departamento de Seguridad Social de la CUT retomó las actividades con la realización de un encuentro nacional con los directores del Departamento de Seguridad Social de las subdirectivas en días pasados. En este encuentro lo que estamos tratando de hacer es poder enrutar el plan de acción de las Secretarías de Salud en todos los departamentos y en todas nuestras regiones. Es por eso que estamos concentrados con nuestros compañeros y compañeras haciendo la labor en cuanto a seguridad social, en cuanto al estado de las pensiones y a riesgos laborales. También nos estamos movilizando a partir de esa gran dificultad que se presenta con nuestros compañeros mineros a nivel nacional. Es por eso que desde la Secretaría y los departamentos estamos accionando un trabajo por venir en lo que nos queda en este año 2022 y también proyectándolo a los próximos ejecutivos nacionales en aras de poder visibilizar y poder dejar la información enmarcada en los puntos factibles de nuestro departamento. La agenda del encuentro incluyó un informe del Plan Nacional de Seguridad Social o Plan Decenal y un análisis a la precaria situación de los trabajadores del sector de la salud, que tiene incumplimientos en materia de riesgos y normatividad laboral. Este encuentro como tal, en primer lugar, pues el plan de acción para el trabajo de este año, ya que teníamos pues rato en encontrarnos y no hay una temática en general para trabajar en los departamentos. En ello entonces lo importante es reconocer lo que tiene que ver con el ámbito de la salud y de la seguridad social y cómo ello impacta sobre los trabajadores de Colombia. Pienso que es una manera muy grande que se ha realizado el evento de un encuentro de seguridad social de la CUT a nivel nacional, donde encontramos representantes de todo el país y que yo creo que marcamos una línea por dónde trabajar, por dónde venir haciendo propuestas al gobierno. O sea, nuestras propuestas no pueden ir solas, sino deben ir acompañadas de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en toda la parte de seguridad social que es transversal a todos los trabajadores de este país. Saludamos la realización de este evento por la importancia que en sí tiene, una hoja de ruta que nos permita trabajar coordinadamente con la CUT Nacional en este tema de salud y seguridad social, en el proceso de orientación y construcción de un proceso que permita mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y de la comunidad en general. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Trabajadores del sector público, privado e informales con énfasis en jóvenes y mujeres se reunieron en Bogotá para adelantar una evaluación del proyecto Defendiendo los Derechos de los Trabajadores durante la crisis del COVID-19. Este proyecto, firmado entre la CUT y la Agencia Sindical Danesa para el Desarrollo, plantea un programa de formación sobre derechos fundamentales en el trabajo, legislación COVID-19 y medidas de seguridad personal. El evento de capacitación hoy está en un proceso de fortalecimiento de la central en las subdirectivas, particularmente Norte de Santander, Departamento de Antioquia, Meta, Caquetá y Tolima, lo que implica todo un proceso de ajuste en los planes de trabajo que van a dar como resultado no solamente el fortalecimiento, sino el crecimiento de la central como el referente para organizar las organizaciones sindicales que existen en el país. En el evento se revisaron las actividades del año 2021 y la planeación del presente año. Las 5 subdirectivas que conformamos este proyecto de formación y capacitación gracias a la Agencia Sindical Danesa en convenio con la CUT Nacional,
y en esta actividad de monitoreo, evaluación y planeación de lo que va a ser este año 2022, quiero decirle que ha sido una experiencia maravillosa, excelente. Hemos presentado los informes de cada una de las subdirectivas, hemos revisado línea a línea la propuesta del proyecto, que consiste en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a raíz de esta crisis provocada por el COVID-19, y de verdad que nos queda la satisfacción del deber cumplido. Estamos haciendo la tarea. Queda un compromiso muy importante y es la investigación que vamos a hacer ya directamente en el terreno para determinar cuantitativa y cualitativamente cómo está la situación laboral, la violación de esos derechos laborales en cada una de nuestras regiones, específicamente de las 5 subdirectivas que estamos participando de este importante proyecto. Este es un proceso de cualificación que se viene desde el año anterior y que entonces vamos a replicar en cada uno de nuestros departamentos que hemos concurrido, buscando la cualificación, buscando que en cada sindicato se hayan más afiliados. Segundo, buscar la capacitación en el orden sindical en materia de la defensa de los derechos laborales, estabilidad laboral, libertad sindical, el derecho de asociación sindical. Creemos que son los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a dinamizar en cada una de las regiones nuestro trabajo sindical. Actualidad CUT presenta a los trabajadores colombianos la posición de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, frente al conflicto Rusia-Ucrania. Los más afectados con este conflicto han sido los trabajadores y sus familias, quienes se han visto obligados a suspender sus labores, incluso llegando al desplazamiento. La CUT coincide con la Confederación Sindical de las Américas, en que la prioridad debe ser proteger a todas las personas desplazadas internamente y a los refugiados en los países vecinos. El movimiento sindical internacional debe abogar con firmeza por una solución negociada, con un alto al fuego inmediato. Actualidad CUT acompaña a los sindicatos filiales de la central en sus procesos de negociación de pliego de peticiones. El día de hoy presentamos el informe del estado del conflicto laboral de la Unión Sindical Obrera Uso Subdirectiva Arauca con la empresa Sierracol Energy. ¿Cuál la empresa Sierracol pretende desconocer los derechos de los trabajadores hoy plasmados en la Convención Colectiva de Trabajo, violando el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral? Pretende eliminar artículos que hoy tenemos en la Convención Colectiva de Trabajo, violando el derecho a la negociación y el derecho a las garantías sindicales, pretendiendo quitar permisos sindicales que hoy se tienen en la subdirectiva y se tienen en la región de Arauca. Asimismo, en los aumentos salariales, pretende manejarnos unos aumentos salariales irrisorios con el argumento de que no es una empresa petrolera, sin tener en cuenta las grandes ganancias que ha tenido esta empresa y las exuberantes ganancias, así sea en la época de crisis, sin tener en cuenta también la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de la nómina de rol diario, los trabajadores directivos y los trabajadores de campo o los trabajadores convencionales y los compañeros contratistas. Pretende seguir eliminando derechos de la Convención Colectiva de Trabajo con su argumento de que es una convención costosa para la empresa y no tiene en cuenta las realidades del campo ni las realidades de los trabajadores. Como organización sindical seguimos en la mesa con el ánimo y la disposición de negociar, pero le hemos dicho a la empresa en que no vamos a ceder ningún artículo de la Convención Colectiva de Trabajo y que por el contrario vamos a sacar adelante una Convención Colectiva de Trabajo que beneficie a los trabajadores, a la región de Arauca y a la Unión Sindical Obrera. Ser sindicalizado es estar protegido, es luchar de forma organizada por los derechos laborales, es tener una voz que los defiende y lucha por trabajo decente y una vida digna para todos. Hoy la CUT llama a los jóvenes trabajadores del país a afiliarse a las organizaciones sindicales de su sector. Esta es una invitación a los y las jóvenes a sindicalizarse, en primer lugar porque es un derecho fundamental que nos permite la organización y consolidación de nuestros derechos, como por ejemplo que nos otorguen más rápido los permisos para docencia universitaria, para estudio, para que nos tengan en cuenta en los planes de mi primer vivienda que tenemos derecho por ser trabajadores del Estado, para que haya negociaciones y acuerdos colectivos en los cuales nos permita tener mejores condiciones en nuestro entorno, en nuestras oficinas, para que contemos
con equipos de cómputo, para que contemos con demás herramientas que deben ser propias u otorgadas propiamente por el empleador o el Estado. La idea es consolidar un movimiento sindical fuerte de jóvenes y una renovación sindical. Los jóvenes colombianos sufrimos hoy una tasa de desempleo cercana al 22%, una de las más altas de la región, además de una política que ataca la creación de puestos de empleos por la preferencia de los tratados de libre comercio y las importaciones sobre la producción nacional industrial y agropecuaria. Los principales males también de la política de flexibilización laboral han caído sobre nosotros con formas precarias de intermediación, con contratos basura como los de las órdenes de prestación de servicio, y por eso es que resulta tan importante que nosotros los jóvenes nos afiliemos a las organizaciones sindicales, hagamos parte de las organizaciones sindicales y reclamemos nuestros derechos. Hoy la juventud colombiana debe sindicalizarse para lograr unas condiciones laborales dignas, para avanzar en la estabilidad laboral e ir eliminando los contratos basura que existen para la juventud, como también enfrentar de manera directa el acoso laboral que se vive a diario en las empresas contra la juventud. Por eso invitamos a todos los jóvenes colombianos a que se vinculen a las organizaciones sindicales que hacen parte de su empresa, que hacen parte de sus instituciones públicas. Incluso los trabajadores independientes e informales también se pueden organizar. Solo la juventud organizada va a alcanzar el trabajo digno. La CUT continúa haciendo un reconocimiento a los congresistas electos para el periodo 2022-2026, especialmente a los que tendrán un compromiso con la agenda social del país y la defensa de los derechos de los trabajadores. Hay varios temas que tienen que ver con el mundo laboral. Por una parte, está todo el tema de la reactivación de la economía para recuperar los millones de empleos que se perdieron con la pandemia. Y obviamente esa reactivación económica tiene que ver con la soberanía alimentaria, la reforma rural integral, todo el tema agrario, tiene que ver con apoyar las pymes y tiene que ver con generar crédito barato para quienes producen y para quienes trabajan y generan empleo en el país. Por supuesto hay una agenda de los trabajadores, que tiene que ver con lo que proponen los docentes, con lo que proponen los trabajadores de la salud y sobre todo con lo que está trabajando la CUT con abogados laboralistas, que es el Estatuto del Trabajo, para garantizar que esa norma que generaría estabilidad laboral, eliminaría la tercerización, que generaría carrera administrativa, que generaría pues obviamente mejores condiciones laborales para los trabajadores, y que lo vamos a discutir con la CUT y con los trabajadores. Ese Estatuto del Trabajo hará parte de la prioridad de la agenda legislativa. El teletrabajo llegó para quedarse. Para entender el impacto del fenómeno en materia de derechos laborales en América Latina, se realizó un estudio que analiza los marcos legales vigentes sobre el teletrabajo en la región e identifica las políticas necesarias para evitar que su práctica profundice la flexibilización y precarización laboral. Esta investigación tiene como base estudios nacionales que analizan en profundidad los marcos normativos del teletrabajo adoptados antes y durante la pandemia y el impacto del uso de la modalidad. El informe fue realizado por la Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores y Law Network. ILO Network y FED Sindical hemos publicado el informe Derechos Desconectados, mirada al teletrabajo en América Latina, en el cual analizamos comparativamente más de 16 leyes nacionales de toda América Latina y el Caribe que reglamentaron esta modalidad. Asimismo, analizamos acerca de los impactos que tuvo en los derechos de los y las trabajadoras su implementación de emergencia durante la pandemia de la COVID-19, cómo impactó en la sobrecarga de trabajo, especialmente en relación con el traslapamiento del trabajo del cuidado no remunerado, sobre todo realizado por mujeres, cómo tuvo un impacto en el ejercicio de los derechos sindicales, en el ejercicio de derechos, por ejemplo, relacionados con la soberanía del tiempo y como en el límite máximo a la jornada laboral. También incluimos en la publicación un capítulo con recomendaciones de cuáles derechos fueron someramente reglamentados o que merecen una reglamentación adicional por vía legal o por vía de la negociación colectiva, así como recomendaciones para el movimiento sindical frente a esta nueva modalidad. Esperamos que el teletrabajo no sea utilizado para seguir precarizando el trabajo o para flexibilizar aún más las relaciones laborales. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT.
Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el Sistema Radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.